¿Cómo están, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches para todas y para todos. Espero que se estén cuidando debidamente. Este video que vamos a compartir en el día de hoy está vinculado a el área que voy a empezar a trabajar de ahora en adelante, que tiene que ver con la psicosomática y los problemas relacionados con patologías en el cuerpo, dolencias, en la parte muscular, en la parte ósea y diversas partes en el cuerpo que están asociados directamente a estados de ánimo que no se pueden poner en palabras muchas veces y que hacen que la persona genere lo que se llama una psicosomatización. La psicosomatización tiene que ver con que nuestro aparato psíquico no encuentra la suficiente fuerza como para poder, diríamos, traspolar la información de lo que le duele o lo que quiere expresar en palabras y lo termina pasando al cuerpo y se termina filtrando al cuerpo. Imagínense que la mente fuese como una especie de, diríamos, caja sin filtro, donde llega un momento que los mecanismos defensivos del aparato psíquico no son lo suficientemente fuertes y ya ese malestar psicológico se desplaza a la parte física directamente, pasa a lo que yo muchas veces he nombrado en otros videos como la mente del cuerpo, y la mente del cuerpo termina interpretando el malestar psicológico y lo termina traduciendo en un malestar físico. Por ejemplo, pueden ser fibromialgias, que al día de hoy, desde el punto de vista científico, no se sabe su origen. Pueden ser migrañas, pueden ser dolores en las extremidades, pueden ser artrosis o pueden ser, por ejemplo, artrosis reumatoideas o reumas, como el tema que vamos a abordar en el micro del día de hoy, relacionado con la parte psicosomática. Hay varios puntos que voy a compartir con ustedes, que son un total de 17, que están asociados a lo que la persona, diríamos, puede sentir desde el punto de vista psicológico para estar sufriendo a nivel físico lo que se llama una artrosis reumatoidea o una artrosis o cualquier tipo de artrosis. Las artrosis no son solamente generadas desde el punto de vista físico, principalmente recuerden que todas las enfermedades, sean de las características que sean, están originadas primeramente en la mente, ¿sí? Y más específicamente en lo que tiene que ver con el área inconsciente de nuestra mente. O sea, primero la enfermedad en realidad es una creencia inconsciente que después se termina anidando en el físico y termina mostrándose hacia afuera a través de la parte orgánica o físico-estructural o esquelética, muscular, etcétera, según la padecencia de salud que la persona o el paciente sufra, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos tienen que ser siempre tenidos en cuenta porque muchas veces las personas interpretan como que tienen una patología, tienen otra, pero en realidad el origen, diríamos, de la patología, sea cual sea, siempre es la estructura psíquica, siempre es el estado mental en que se encuentra el paciente. Por eso hay muchos pacientes que a mí en la clínica me cuentan que se le van todo tipo de dolencias cuando se van de vacaciones, porque en realidad desaparece el estrés, desaparecen las preocupaciones y las patologías, tanto sean físicas y o orgánicas, viscerales, como por ejemplo problemas en acideces estomacales, problemas estomacales, úlceras y demás, desaparecen, ¿de acuerdo? Porque la mente descansa y le manda ideas de descanso y de relax al cuerpo, y el cuerpo baja los niveles de estrés y por consiguiente ya no genera más la padecencia física. En el caso de las artrosis y las artrosis reumatoideas, que son muy vistas actualmente, inclusive se ven mucho en todo lo que tiene que ver con lo que se llaman las patologías del uso de computadoras, como por ejemplo las tendinitis, los problemas en los túneles carpianos y otro tipo de partes que tienen que ver con las extremidades, ¿sí? Que lo vemos a distintas edades, porque en realidad ya no están relacionados directamente con un tema de personas con mucha edad, ¿sí? Entonces tenemos varios puntos como para detallar. Muchísimas gracias, Bit Reaccionaria, gracias por estarme mirando y muchas gracias por los comentarios. Son todos más que bienvenidos. Bien, vamos a plantear cuál es el paralelismo, ¿sí? O sea, cuál es, diríamos, la vinculación entre los problemas psicosomáticos, en este caso las artrosis y las artrosis reumatoideas, no importa la edad, y las, diríamos, sensaciones iniciales psicológicas
que hacen que esta artrosis reumatoidea o reuma aparezca en el físico del paciente. Lo primero que nos encontramos es con un grito interno que el paciente no puede poner en palabras, que tiene que ver con que necesita a su madre. El grito interno es, o sea, la transacción psicológica que hay detrás de los reumas y de las artrosis reumatoideas está vinculada a la figura materna y a un grito interno de mamá te necesito. Es por esa razón que las artrosis reumatoideas y los reumas específicos están vinculados directamente, ¿sí?, a algo que se asocia a la humedad o al frío. Acuérdense y recuerden en los videos donde yo trabajé también la decodificación biológica, que se los invito a ver si no lo vieron, del coronavirus, cómo se asocia el frío a el inicio de la patología en el cuerpo. El frío y la humedad, o la falta, mejor dicho, de humedad caliente y la presencia de humedad helada y o el frío está asociado directamente a nivel inconsciente con la ausencia del calor materno. Por consiguiente, cuando estamos frente a un problema de reumas o de artrosis, siempre se solucionan dándole calor y dándole muchas veces humedad caliente, pero nunca el frío las mejora. ¿Por qué? Porque en realidad está asociado a la falta de la figura de la madre. El grito interno de la persona que padece este tipo de problemas es la necesidad de la figura de la mamá protectora. Siempre está presente. Obsérvenlo y se van a dar cuenta. Después, si quieren, me comentan abajo. El dolor, en realidad, y esto de que la persona físicamente tienda a encorvarse y hacerse, diríamos, como quien dice, más, corvada, más encorvada, más ajorobada, tiene que ver con justamente no poder tener los brazos que la contengan. Si yo me encorvo y me hago más chiquito físicamente, en realidad es como que estoy tratando de volver a una posición infetada, una posición fetal. Y vuelve otra vez a estar presente la demanda de necesitar a una mamá que me contenga y que me sostenga en sus brazos, ¿de acuerdo? Entonces otra vez volvemos a encontrar la carencia de la figura materna. Acuérdense que no solamente necesariamente es la madre, puede ser la madre o quien represente la figura de la mamá de contención, ¿tá? No tiene que ser necesariamente la mamá de sangre, ¿sí? También puede ser una abuela materna, una abuela paterna, ¿de acuerdo? No se olviden de eso. Saludos Perú, que está viendo, ahora los estoy viendo ahí. Bien, siento que no valgo nada para mí mismo. La reumatoidea y las artrosis reumatoideas tienen que ver justamente con la falta de valor para mí mismo. O sea, yo siento que no valgo. No se olviden que las extremidades de nuestro cuerpo, que son las más afectadas si sufrimos artrosis o artrosis reumatoideas y o reumas, son el contacto de nosotros como yo psicológico con el mundo social. O sea que toda patología que aparezca, y vayan aprendiéndolo esto, en las extremidades físicas, tanto sea brazos o manos, ¿sí?, están asociadas a problemas de vínculo con lo social y con lo psicosocial emocional. Siempre. No falla. Esto es así. Es como un reloj suizo, perfectamente en funcionamiento exacto, ¿sí? Entonces, siento que no valgo nada para mí ni para nadie, tiene que ver con que la mayoría de los reumas y los reumas deformantes y las artrosis lo encontramos en las extremidades, que evitan que el paciente, si la sufre por ejemplo en la mano, no pueda agarrar nada con su mano, no pueda tomar a otra persona con su mano, no pueda tocar a otro con su mano y haya un problema de limitación de comunicación. ¿Sí? Bien, de alguna manera también son pacientes que cuando desarrollan esta artrosis, ¿sí?, que tiene que ver con incapacitar las funciones de movimiento esperables mecánicas del cuerpo en sus extremidades, están mostrando que a nivel psicológico viven en una constante guerra emocional dentro de su núcleo familiar. Seguramente hay un ambiente de conflictos y de peleas que son constantes de alguna manera, ¿tá? Por otra parte, unido a esto,
El paciente la mayoría de las veces se siente rechazado como persona, siente que no encuentra un lugar dentro de su árbol genealógico y su núcleo familiar, y también la mayoría de las veces son pacientes que a consecuencia de sentir que no encuentran un lugar en el mundo, atrofian sus extremidades, tanto sea brazos, caderas, manos, todo lo que le habilita el movimiento mecánico, ¿sí? Y psicofísico a nivel de contacto social con los demás. Si yo estoy limitado físicamente en mi movimiento mecánico, ¿sí? También estoy limitado en mi llegada emocional hacia con otros. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden de eso. Las enfermedades y las patologías físicas siempre se originan en la mente y después pasan al cuerpo. Primero mente, después soma, ¿ok? Y luego muchas veces tenemos la estructura bien visible psicosomática de la problemática, ¿sí? A su vez, no se olviden también que todos estos casos tienen que ser analizados según el árbol genealógico familiar, porque también pueden encontrar muchísimas padecencias físicas iguales a las que ustedes pueden estar teniendo o las que algún familiar puede estar teniendo con familiares de generaciones anteriores a ustedes. Esto también aparece y es muy usual de ser visto, ¿sí? Bien, continuamos. No sé qué lugar ocupo en la familia, ¿tá? Y siempre estoy desde el punto de vista psicológico, obsesionado en pensar en ese lugar todo el tiempo. Yo tuve un caso clínico hace mucho tiempo atrás que es súper interesante de poder compartir con todos ustedes, que era una paciente, mujer, que estaba muy complicada desde el punto de vista emocional, había vivido situaciones muy complejas en su infancia, ¿sí? Había pasado muchísimas circunstancias donde realmente las vivencias eran casi de guerra, en las que había vivido en ese núcleo familiar problemático, y había desarrollado ya de adulta, durante muchísimos años, un problema vinculado al psoas, a un músculo que se encuentra en la zona lateral del estómago. Son los músculos laterales del estómago. Al tiempo averiguó de qué se trataba este músculo y descubre ella sola que es un músculo que está asociado directamente a las emociones y había generado, ¿sí?, una especie de distensión de ese músculo, una especie como de tendinitis en el músculo de las emociones a consecuencia de todas las circunstancias de pánico, angustia y crisis emocional que había vivido durante toda su infancia hasta inclusive su adolescencia. Entonces estos elementos no tienen que ser pasados por alto. Muchas veces, si nos cuesta interpretar psicológicamente qué nos está pasando, hagamos el camino inverso, tratemos de ver físicamente qué nos está pasando para poder entender psicológicamente a qué se atribuye lo que nos pasa. Nuestro cuerpo habla, no es una estupidez. Tenemos un problema, les cuento. Nosotros somos todos, la mayoría, diríamos, descendientes de españoles y de italianos. El español y el italiano tiene una percepción antropológica del cuerpo físico que es muy limitada, o sea, le da muy poco corte. De hecho, ustedes deben tener una cantidad de abuelas y abuelos que han trabajado como bestias durante toda su vida y se han olvidado de atender su cuerpo y su físico hasta el punto de explotarlo, hasta llegar a un momento que han estado llenos de artrosis, llenos de problemas físicos. Entonces tenemos que sacarnos esta mala costumbre antropológica cultural que traemos, hereditaria, donde creemos que lo físico no ofrece información, porque lo físico sí ofrece información, muchísima información sobre lo que realmente a la persona psicológicamente le está pasando. Aprendan a conocerse porque físicamente su cuerpo habla. Por eso es tan importante la meditación, practicar yoga, practicar algún tipo de deporte que me haga tomar contacto con mi cuerpo, ¿de acuerdo? Porque yo he visto cosas realmente increíbles que cuando el paciente logra decodificarlas a nivel psicológico, gracias a los gritos que muchas veces pega el cuerpo con los síntomas somáticos, se da cuenta de los problemones que hay en la parte psicológica que tiene que poder solucionar para que ese organismo se sane de manera casi inmediata. Cuando se decodifica, la salud física es casi inmediata. En el momento que la mente logra destrabar ese concepto que hacía que su cuerpo estuviese enfermo, se destraba automáticamente. Yo lo he visto inclusive con procesos de cáncer, ¿de acuerdo? O sea, esto realmente sucede y funciona de esta manera. Por eso es muy importante que nosotros seamos nuestra propia herramienta de trabajo sobre nosotros mismos, ¿de acuerdo?
Bien. No sé qué lugar ocupo a nivel de mi familia, o sea que hay un bloqueo dentro de lo que la persona interpreta de su sitio dentro del árbol genealógico, que eso trae un malestar físico. Acuérdense que el lugar que se ocupa dentro del árbol genealógico es mi lugar en el mundo. Si yo tengo un problema de artrosis, o sea, de algo que repliega, porque la artrosis es una patología replegativa, que a mí me repliega las extremidades o los problemas donde siento el dolor, que no puedo mecánicamente mover un brazo bien o mover una pierna bien, acuérdense que yo estoy replegando mi espacio en el mundo. Y si estoy replegando mi espacio en el mundo, entonces quiere decir que mi espacio primero en mi familia yo nunca supe interpretar cuál era realmente. Por consiguiente, esto no es un elemento menor, es un elemento que hay que tener en cuenta y que hay que saber analizar. ¿Sí? La persona no se siente bien recibida en su núcleo familiar. Por consiguiente, trata de mostrar eso físicamente a través de una artrosis o una artrosis deformante, como por ejemplo es el caso de Charly García, que lo sufre hace muchísimos años, y ustedes saben muy bien que tiene una historia familiar ultra compleja, ¿sí? Donde aparece esto de el replegamiento de la presencia física. Nosotros no solamente existimos en el mundo como mentes, existimos como cuerpos. Entonces, si yo tengo una padecencia física que a mí me quita del espacio físico donde estoy, es porque yo no encuentro un lugar propicio para mí, ni me identifico felizmente con el espacio que tengo o que interpreto que otros me dan. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con problemas del árbol genealógico y del núcleo familiar en el que vivo. Entonces tengan en cuenta esos elementos. ¿Sí? Ayer lo hablábamos, por ejemplo, cuando trabajábamos el concepto de trastornos de la alimentación con los bulímicos y con las obesidades mórbidas. ¿De acuerdo? Bien. No valgo nada sin mi pareja, no valgo nada sin mis hijos, no valgo nada sin mi trabajo. O sea, la presencia física en personas que están afectadas por la artrosis y las artrosis reumatoideas están asociadas directamente a sentir una falta de valor de su propia existencia, ¿sí? Sin alguien. Es algo o alguien que les da valor a que existan, pero ellos no se sienten valiosos por sí mismos. Este es un elemento que es clave, que tienen que tratar de analizarlo, porque si realmente están sufriendo estas patologías, la psicosomática está asociada a ese problema, que es un gran problema, ¿no? Es una falta de autoestima muy importante, al punto de que no es reactiva, es introyectiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? El paciente no interpreta que tiene que luchar por un espacio para él, sino que interpreta que tiene que replegarse dentro de sí mismo, no moverse más, entumecerse a través de las artrosis, ¿sí? Porque no vale la pena que los otros tengan contacto con él, ni que se vinculen, ni él vincularse con los demás porque él siente que no tiene valor. Si no tiene alguien al lado que valga más que él, o si no tiene un trabajo o una actividad que le dé valor a él mismo como persona. ¿Ok? Entonces me parece que este tipo de elementos son importantes para que lo tengan en cuenta. A su vez son pacientes que posponen sus metas porque interpretan que no tienen valor en sí mismo para poder alcanzarlas. Este elemento también es clave para la gente que vive artrosis y que vive reumas, ¿sí? A ver, me ha pasado también con pacientes que sufren esta psicosomática y relatan muy frecuentemente que los días que se acuestan después de haber hecho actividades que tenían pospuestas hacía muchísimos años sin hacer, aparecen los dolores del reuma o de la artrosis cuando están dormidos. O sea, cuando están realmente, diríamos, aflojando toda la tensión del día, es cuando emerge la patología, ¿sí? Porque durante el día, como hicieron cosas y pudieron ir tras sus metas y se animaron y tuvieron el valor de hacerlo, entonces la patología física no aparece, aparece en la noche. Estos elementos que les estoy señalando pueden también compartirlos con que vinculan asociaciones directas con la artrosis y con la artrosis reumatoidea, ¿de acuerdo? La fibromialgia, diríamos, está muy asociada y aparece muchísimo toda esta problemática en pacientes fibromiálgicos, ¿sí? O sea, lo podemos ver muchísimo. Por otro lado, tomo todo como personal.
O sea, son pacientes que la mayoría de las veces se culpabilizan de una manera impresionante. Es pero muy común encontrar en pacientes que sufran artrosis o reumas la culpa como el elemento central de sus historias de vida. Y les voy a contar algo, la culpa desde el punto de vista psicológico es muy, diríamos, cuestionada. ¿Por qué? Porque en realidad la culpa es como un justificativo negativo que nos ponemos a nosotros mismos, ¿sí? Para poder evitar avanzar y crecer y desafiarnos. Cuando yo muchas veces en videos les digo no sean conmiserados con ustedes mismos, no tengan conmiseración, no tengan lástima de ustedes, tiene que ver con este elemento. Tiene que ver con que vayan por todo atrás de sus metas y sus objetivos sin miedo, sin tenerse lástima. Porque la lástima está asociada a esto de, diríamos, no sentirse capaces. Cuando los pacientes no se sienten capaces, cuando nosotros no nos sentimos capaces, en realidad lo que está pasando es que es muy probable que aparezca la culpa. Voy a sentir culpa por no sentirme capaz y es como que con la culpa me justifico no hacer determinadas cosas que sí puedo hacerlas, pero que implican un desafío el poder hacerlas, ¿ok? Entonces estos elementos tienen que ser muy tenidos en cuenta y muy observados porque los pacientes con reumas y con artrosis aparece muchísimo el factor culpa. Sobrecargarse encima de su cuerpo una cantidad de actividades, una cantidad de funciones y culparse de todos los problemas que tiene la familia como que son producto de ellos porque ellos no valen, ¿sí? Y de alguna manera, de alguna forma, generar entonces esta consecuencia física de, diríamos, la artrosis o la inhabilitación de la terminación del cuerpo, tanto sea brazos, piernas o la parte del cuerpo que sea. Es muy común verlo en cintura, porque la cintura está asociada psicosomáticamente a la carga o sobrecarga de tareas, a la culpa también, a los malestares emocionales, ¿sí? O sea que lo podemos ver muchísimo ahí. Por otra parte, hay una razón también intermedia que explica este tipo de patologías, que no es ni totalmente psicológica ni totalmente física, que es una razón, podríamos decir, mecánico-física, de alguna manera, que son justamente las depositaciones de calcio y de sales que se generan en las terminaciones nerviosas de las partes del cuerpo que están más sobrecargadas. Por ejemplo, si yo tengo problemas de comunicación con mi núcleo familiar y no siento que estoy bien ubicada dentro de mi árbol genealógico, no siento que mi familia me acepte, no me siento aceptada por mi familia, ni por mi árbol, ni me identifico y tengo un problema de confianza con el núcleo, es muy probable que las áreas donde yo descargue más, electricidad neuronal sean mis terminaciones, ¿sí? Como brazos o piernas. La mayor descarga eléctrica neuronal en brazos y en piernas genera mayores depositaciones de calcio en esas terminaciones. ¿De acuerdo? Químicamente, nuestro organismo manda más calcificación a esas zonas y esas zonas son las que empiezan a generar lo que se llaman los nudos cálcicos o lo que vendrían a ser como unas especies de nodos de piedras de calcio que hacen que en realidad la electricidad después de las neuronas no circule de la misma manera como por ejemplo por las manos y se generen patologías como por ejemplo el reuma deformante o las artrosis reumatoideas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué pasan en esas zonas? Porque justamente esa zona es la que mi mente asocia con el problema emocional. Con los brazos yo abrazo, con las manos yo toco. Si yo tengo un problema de contacto y de integración con mi núcleo familiar, es en los brazos y en las manos donde voy a tener mayores depositaciones calcáreas y mayor predisposición a tener reumas y a tener patologías que atrofien, diríamos, esas zonas para que el cuerpo no toque lo que la mente interpreta que no debe tocar, porque no lo aceptan, porque no lo integran o porque no tiene confianza para poder manejarse en ese espacio. ¿Van entendiendo? Entonces es como una lógica que hay que poder ir decodificando, que de eso se tratan las decodificaciones psicosomáticas que se hacen en clínica, para que vayan entendiendo cómo desarmar estas estructuras para no padecer
diríamos, y no ser esclavos de estas mentes cuando la mente asocia algo que no necesariamente es así y el cuerpo lo decodifica físicamente a través de una patología como en este caso las artrosis y los reumas, ¿sí? Entonces, estos son algunos aspectos, ¿no? ¿Verdad? Por otra parte, el tema de la culpa, vuelvo sobre ella. Son pacientes que en realidad se culpan de absolutamente todo, no solamente de todos los problemas de la familia, sino que se sienten culpables de todo lo que los rodea. La culpa es un elemento bastante comprometido. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirles, nos pone a todos en una posición de víctimas eternas. Nosotros no podemos vivir en la posición de víctimas eternas, porque no somos víctimas eternas. La posición de víctima es una posición que no puede ser perpetuada a lo largo de la vida entera de una persona. Por más que le pase de todo, lo que es importante es que la persona se transforme en una sobreviviente. No puede ser una víctima eterna, porque ser víctimas eternas genera la justificación eterna de que yo siempre voy a ser el pobrecito y la pobrecita porque sufrió, porque le pasó, porque lo lastimaron y nunca me voy a poder parar como me tengo que parar frente a la vida para poder enfrentarla como corresponde. Nunca voy a interpretar que soy digna o digno de recibir lo que tengo que recibir, porque yo siempre recibí menos, porque yo siempre fui el peor, porque yo siempre fui el pobre desgraciado que sufrió. La posición de víctima es una mala posición. Nos tenemos que transformar en sobrevivientes. Inclusive tenemos que ser sobrevivientes de los problemas físicos que podemos generar, porque es una manera también de defendernos frente a lo que nuestro propio organismo genera equivocadamente. No es la solución decir, tengo reuma, me voy a sentar en el sillón a esperar que se me pase. Tengo que tomar una función y una conducta proactiva frente a la circunstancia para poder tratar de mejorar la circunstancia. ¿De acuerdo? Bien. También por otra parte son pacientes que se toman todo como personal. Cuidado. Acuérdense de los 4 acuerdos toltecas. No existe nada personal. En realidad, cuando uno empieza a trabajar en lo que yo trabajo hace tantos años y ve hace más de 17 años casos, se termina dando cuenta que todas las formas de ser que tienen las personas están asociadas directamente a una historia de vida que sufrieron o que vivieron. Todos mostramos con nuestra forma de ser lo que nos pasó y qué hicimos con lo que nos pasó. De alguna manera todo lo que sucede en nuestro entorno y lo que nos hacen, no nos lo hacen. Lo que nos hacen, que la gente dice, me hicieron. No, no me hicieron. La persona hizo. Todas las acciones del entorno, ¿sí? No pueden ser en mi contra. Ni yo puedo interpretar que tengo la culpa de todo lo que pasa. Cada uno es responsable de lo que hace, pero a su vez también somos responsables de cómo interpretamos lo que los otros hacen. Y cómo dejamos de interpretar que todo lo que los otros hacen está generado en nuestra contra o por nosotros mismos. Porque es también esto salirse de la posición de víctima. No se tomen todo como personal. Nadie hace nada por el otro directamente de una manera consciente. ¿Sí? No tomen las cosas todas como personales, porque si toman todo lo del otro como personal, van a vivir esclavizados al entorno. Y esto es lo que le pasa a este tipo de pacientes. Se sienten muy culpables por todo lo que el entorno genera alrededor suyo, pero a su vez también sienten como que de alguna manera toman todo como en contra de ellos mismos. Entonces son muy egosintónicos, ese es el nombre que se le da a nivel clínico. Está todo el tiempo mirando sobre sí. No mirando sobre sí para darle a otros, sino mirando sobre sí pensando que los otros me quieren sacar o me quieren hacer o lo hicieron por mí. Entonces este elemento genera como una tendencia, diríamos, inconsciente del cuerpo a interpretar que estamos en un ataque constante. Estamos todo el tiempo bajo alerta. Y eso también produce en muchísimos casos las artrosis y los reumas. ¿De acuerdo? Bien. Autocrítica y crítica a otros. Por un lado, vemos que también podemos estar viviendo situaciones en las que nos vemos muy autocríticos o nos pasamos de autocríticas o criticamos muchísimo a todo el entorno. Entonces no tenemos un punto medio en ese elemento.
Traten de ser, diríamos, lo más equilibrados posibles en este aspecto, porque este tipo de patología se alimenta o de la autocrítica excedida, ¿sí? O de la crítica hacia terceros también excedida. Esa gente que pasa todo el tiempo criticando a los demás y que no habla de otro tema que no sea la crítica de terceros, o sea, pero no se miran a ellos mismos, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, que se autocritican todo el tiempo y culpándose todo el tiempo a sí mismos, no tienen tiempo para poder saber realmente qué es lo que les pasa y a mirarse un poco de manera objetiva a sí mismos. O sea, son formas de justificar no querer crecer. Acuérdense que el primer punto era el grito interno, mamá te necesito. Y tiene lógica. Porque si yo no quiero crecer y mi grito interno que muestra mi patología física es mamá te necesito, entonces no quiero evolucionar. Yo no quiero transformarme en un adulto responsable. Quiero ser un niño eterno. ¿Sí? Es un tema que tiene que ver con la autorresponsabilidad y con la conciencia de realmente el momento evolutivo en el que nos encontramos, ¿sí? No podemos ser eternos niños, lamentablemente no es así. Sí podemos tener un niño interno sano, pero no ser niños por la eternidad de, diríamos, mente y cuerpo toda la vida, ¿de acuerdo? Bien. Por otra parte, nunca, a ver, claro, o sea, interpretar que nunca se tiene un reconocimiento correspondiente. Son personas que sienten muchísimo que nunca se las reconoce como corresponde. El tema es que hay como una confusión también con quién son ellos. Acuérdense que el problema acá está asociado a qué lugar ocupo yo en el mundo y quién soy realmente. Entonces hay como una interpretación desdibujada de cómo los otros me ven, cómo los otros me consideran, y aparece esto de nunca me reconocen o nunca soy reconocido como me gustaría a mí ser reconocido, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante. Bien, soy rencoroso o rencorosa, aparece el rencor, aparece la envidia, que son, diríamos, vivencias emocionales o psicoemocionales muy complejas y están muy asociadas a este tipo de problemas, que también están asociados a esto de esta inmadurez que diríamos, se recrudece con esto de los reumas, con esto de las artrosis, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente, hacer una interpretación psicosomática de que prefiero que todo lo malo me pase a mí y no le pase a los demás que me rodean. Este elemento, cuando uno trabaja con pacientes que sufren artrosis, artrosis reumatoideas, artrosis deformante, lo ve de una manera pero flagrante en el discurso. ¿Por qué? Porque son pacientes que la mayoría de las veces, lamentablemente, son el emergente del núcleo familiar, son el integrante que más sostiene emocionalmente el árbol genealógico, ¿sí? O diríamos o su núcleo familiar, pero también es el más castigado, el más golpeado y el más duramente cuestionado, ¿sí? Y tratado también, o mejor dicho, destratado. Paralelamente a eso, igualmente son personas que prefieren que les pase todo lo peor a ellos y no le pase lo peor a los demás. Por supuesto que uno no se sienta en la vida a esperar que lo peor le pase a los demás o a los familiares y no a uno, estamos de acuerdo. Pero este tipo de personas con estas historias, en realidad es como que disfrutan inconscientemente de que todo lo peor les caiga a ellos. Y no evitan que todo lo peor les caiga a ellos, interpretando que de esa manera se transforman como en un héroe, ¿sí? Para el núcleo familiar al que pertenecen. Esto de la transformación en héroe no sucede. Y lo que sí sucede es un deterioro físico y psicofísico que ellos generan. Sí sucede que su cuerpo se deforma con las artrosis, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo mismo que pasa con, por ejemplo, un árbol que crece con el tronco deformado. Termina generando, a medida que pasan los años, cada vez mayores deformaciones en esa deformación inicial. Y esto es lo que sucede con las artrosis y con los reumas. Empiezan por reumas, se transforman en artrosis reumatoideas y después terminan finalmente, si el paciente no las logra, diríamos, decodificar primero, terminan transformándose en lo que vendrían a ser artrosis reumatoideas deformativas
o deformantes que deforman el cuerpo de la persona, porque la persona es como que inconscientemente transmite a su cuerpo la señal de que es preferible que estén deformados físicamente y aceptar todo lo peor que puede recibir ese núcleo, a que el núcleo familiar se afecte por consecuencia de ellos no haber soportado o sostenido todo lo peor en ellos, evitando así, ¿sí?, que a los demás integrantes de la familia les pase algo negativo. Estos elementos que dichos así son como muy fuertes o muy a veces difíciles de digerir, son las maneras que tiene de expresarse o de interpretar, mejor dicho, la realidad nuestro inconsciente. Y en realidad por eso son las líneas de trabajo que se desarrollan cuando uno hace decodificaciones psicosomáticas de los pacientes, de ellos mismos y de sus árboles genealógicos. Aparecen este tipo de pensamientos que están planteados de una manera, valga la redundancia, inconscientes, que la mente los interpretó desde el inconsciente y que le pasó la idea ilógica, entre comillas, inconsciente al cuerpo, y el cuerpo terminó, diríamos, estructurando esa idea inconsciente y transformándola en una patología psicosomática, o sea, física, al final del proceso. Entonces, a ver, tengan en cuenta que puede ser que a veces parezca raro lo que yo estoy expresando, pero en realidad nuestro inconsciente funciona de esa manera. Facundo Cabral, que es un cantante que adoro y que es un ser, bueno, ya es un ser de luz en este momento, pero fue un ser en vida maravilloso, planteaba algo que para mí es realmente excepcional y siempre se lo transmito a todos mis pacientes y a todas las personas que quiero mucho, que es lo siguiente: tengan cuidado con lo que su mente interpreta de lo que hacen, porque la mente entiende todo tal cual es, ¿sí? O sea, la mente entiende y ve de la realidad las cosas tal cual las ve. La mente no interpreta simbólicamente. La mente, si ve un símbolo, lo interpreta como la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que le mostramos a nuestra mente, de lo que pensamos, de cómo elegimos alimentar nuestra cabeza diariamente, qué ideas decidimos transmitir, qué ideas decidimos escuchar, porque nuestro inconsciente interpreta todo al pie de la letra tal cual lo escucha. No interpreta metáforas, no interpreta, diríamos, pensamientos o ideas genéricas. Interpreta tal cual lo está oyendo, ¿de acuerdo? Por eso uno esto lo entiende mucho cuando trabaja con niños, porque los niños cuando escuchan a sus papás hablar y escuchan dichos, tienden a interpretar el dicho de la manera exacta que el dicho está expresado. Interpretan realmente, por ejemplo, cuando los padres dicen están cayendo pingüinos de punta, que realmente en vez de estar lloviendo, están cayendo pingüinos de punta. El inconsciente funciona igual. El inconsciente funciona interpretando de manera exacta lo que nosotros pensamos u escuchamos. Y cuando eso se asocia a nuestro cuerpo, aparecen las patologías psicosomáticas, donde nuestro cuerpo empieza a hablar lo que nosotros no estamos pudiendo interpretar o poner en palabras que nuestra mente entendió de la realidad que estuvimos viviendo o que estamos viviendo en la actualidad. Así que bueno, les mando un beso enorme, les mando saludos a todos. Hay una cantidad de gente que está mandando saludos Perú, saludos todo Uruguay, un beso gigante a Damián Núñez que me está saludando, a Roma Col, a toda la gente que me sigue todos los días. Gracias una vez más por permitirme entrar en sus casas. Me pone muy feliz poder estar aportando estos videos y poder estar ayudando desde mi lugar, aportándoles mi conocimiento para que puedan mejorar su calidad de vida. Gracias, Vit Reaccionaria, muchísimas gracias a ti, gracias por los comentarios, gracias a todos. Un beso a Sergio de Entre Ríos, de Misiones, Argentina, que son colegas míos, que me están viendo, que me ven siempre. Les mando un beso. Bueno, Cori, bueno, muchas gracias. Un beso, bendiciones, Perú hermoso. Todos mis alumnos, mis estudiantes de allá. Joana, gracias, muchísimas gracias. Joana, también Perú bello.
Gracias Argentina, que también sé que está conectada. Paraguay, un beso gigante, que tengo a 2 estudiantes, 2 alumnos allá, que también siempre me ven. Gracias por estar ahí, por compartir. Estamos siempre en comunicación. Espero que se estén cuidando mucho, que estén haciendo la cuarentena. Acuérdense, como siempre digo, la idea es poder salir mejor de la cuarentena de lo que entramos a ella. Así que salir más fortalecidos, con más conocimientos, mejor calidad de vida y transformarnos en mejores personas y seres humanos. Luli Lourdes, abrazo grande, bueno, muchas gracias, Luli, un beso. Ay, María Emilia, un beso, saludo gigante, gracias. Muchas gracias, Roma Col, gracias, gracias, gracias. Gracias, Damián, les mando un beso gigante. Difundan, quizás esta charla le pueda llegar a una persona que tenga el problema de la artrosis reumatoideas y las artrosis en general deformativas, puede ayudar. Acuérdense que no importa la edad. Voy a estar subiendo videos relacionados con lo psicosomático y la decodificación. Vamos a estar viendo elementos también que tienen que ver con la decodificación del árbol genealógico, que les va a súper servir. Los que tienen tiempo pueden ir haciendo su árbol genealógico. Es una linda actividad para empezar a desarrollar, diríamos, su ser, porque la idea de la cuarentena y el desafío que nos está poniendo el virus hoy en día es que desarrollemos más nuestro ser, ¿sí?, que nuestro hacer. O sea, hacer cosas para desarrollar nuestro ser, para transformarnos en mejores personas. Y cuando termine toda esta cuarentena, que es bastante compleja y es bastante pesadillesca, salgamos al mundo de una mejor forma, con una mejor disposición y con mayor alegría y dándole valor más a todo y a todos, ¿sí? Así que les mando un beso gigante, los quiero muchísimo. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana con otro tema más que voy a subir. Ya estaba presentado. Los temas están presentados y agendados hasta el 1 de mayo. Así que bueno, besos, besos, besos. Gracias por su tiempo a todos ustedes. Gracias por dejarme entrar en sus casas todos los días a las 22 horas o un poquitito antes. Seguimos en contacto. Los quiero. Cuídense. Chao, chao.